Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Hoy, durante 60 minutos, vamos a estar hablando de qué lectura se puede hacer de los datos del stock vacuno de nuestro país, que salieron hace algunos días. Y para eso, justamente, es que tenemos los invitados y los panelistas para el día de hoy. Vamos a comenzar a presentar a los mismos. Eduardo Vasco Echevarnes, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Gusto de reencontrarnos, de estar de vuelta después de Expoprado. Después de Expoprado. Ya un poquito más descansado. Movida, ¿no? Movida, sí. Muy buena Expoprado, la verdad. Mucha actividad. A nivel general, a nivel de expositores, bueno, ni de genética ni qué hablar, pero también de las empresas que apostaron. Se fueron todas muy contentas. Y mucho público. La verdad mucho que público sí. También que visitó. Creo que fue récord en presencia de público. Sí, estuvo muy, pero muy bien. Ingeniero agrónomo Esteban Montes, integrante del Instituto Plan Agropecuario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Es un gusto estar nuevamente acá. Muchas gracias por la invitación. Y también vamos a saludar al ingeniero agrónomo Alfredo López, es asesor ganadero. Alfredo, gracias por venir. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto. También Andrés Ollenar, como siempre. Buen día, Andrés. Buen día, Juan. Un gusto estar como todos los domingos. Presentado por Clipex, ya rápidamente nos metemos en lo que es el destacado de la semana. Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Avenida Italia 6292 frente al Latu, 2-604-5060, clipex.com. Bueno, muy bien, Andrés. Elegiste hablar del Mercosur y bueno, la producción de carne en el Mercosur, justamente. Sí, porque salieron unas proyecciones que mensualmente realiza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, un organismo que se sigue de cerca en líneas generales para distintos commodities, granos, carne en general, obviamente porque tiene una muy buena base de información y es un poco la referencia a nivel internacional, más allá de que obviamente también hay otras oficinas que realizan proyecciones, pero en este caso, por la cantidad de información y de países, es bien relevante estos datos que está proyectando el USA para el año que viene de exportaciones de carne del Mercosur en 5,2 millones de toneladas. Es un récord. Van a ser unas 137.000 toneladas más que de lo que se prevé para este 2023. Y como vemos ahí en la gráfica, la tendencia creciente de exportaciones del Mercosur de carne vacuna viene en ascenso desde el año 2016. Tuvo ahí un pequeño freno, obviamente, por los efectos de la pandemia en 2021, pero después es sostenida la tendencia creciente y básicamente por un jugador clave en la región que está traccionando muchísimo, que es Brasil, ¿no? Brasil va a exportar el año que viene 3,4 millones de toneladas, según el USDA. La verdad que es una cifra que uno lo compara con Uruguay y es importante, y por eso a veces cuando Brasil sale tan fuerte en algunos mercados que provocan las distorsiones de precio que muchas veces hemos comentado acá, particularmente en China, que lo hemos también relatado alguna otra vez. Argentina estaría exportando 900.000 toneladas, también es un dato importante acá de Argentina, con muy buen volumen de exportación el año próximo. Uruguay estaría creciendo, obviamente, después de lo que fue lo que va a ser el efecto de la sequía este año, menor faena. Se estaría recuperando, pero no estaríamos superando las 500.000 toneladas como tuvimos hace un par de años atrás, estaríamos unos 467.000 toneladas, un aumento del 4% respecto a lo que se prevé para 2023. Y Paraguay, ahí bastante cerca de Uruguay, 445.000 toneladas, esto siempre peso carcasa. Hay un jugador que también de a poco se ha ido afirmando, obviamente todavía no supera a Uruguay en volumen, pero siempre está ahí, es bastante cerca y bueno, tiene un stock como que en un futuro obviamente también puede exportar más volumen, obviamente, ¿no? Claro. ¿Qué pasará con Uruguay? Exactamente, lo vemos en la segunda placa ahí un poco de lo que puede pasar con la producción en Uruguay. Va a aumentar un 4%, como lo mencionaba con el dato de exportaciones. Va a haber un aumento de la faena, obviamente se prevé mejores condiciones estacionales, o sea, sería muy difícil repetir una sequía el año que viene, ¿no? Esperemos que no. La faena va a andar en el eje de los 2,25 millones de animales, unas 70.000 cabezas más que lo que vamos a tener proyectado para este 2023. China va a seguir siendo el principal mercado de exportación, según el USDA, más del 50% de la carne vacuna va a ir a este mercado. Y el consumo acá en Uruguay va a andar en las 156.000 toneladas, algo superior a los niveles de 2022-2023, o sea que acá no va a haber muchos cambios, o sea, la importación va a seguir también jugando un rol en el mercado.
En conclusión, estamos teniendo cada vez a una región cada vez más protagonista en el consumo mundial de carnes, con otros jugadores importantes en el año próximo, como Estados Unidos, que va a tener una menor oferta exportable, si eso sin dudas. Hay que ver qué pasa con Australia, otro jugador muy importante a nivel mundial de los precios. Obviamente ahora está con una oferta muy importante. Hay algunas señales que quizás ahora la fase de retención del stock se pueda estar paralizando un poco, ha caído un poco la faena de vientres. Hay que ver un poco cómo sigue este otro jugador, que es un poco el otro que define las tendencias en cuanto a volumen de exportación de carnes a nivel mundial. Y lo que pusiste ahí, la exportación en pie, ¿no? Un aumento. Y la exportación en pie, un aumento que no lo mencioné también. Eso se prevé que Turquía esté activo el año próximo, también como lo tuvo en esta primera parte del año, así que ese también va a ser otro creo que una buena noticia también para el sector criador, que tenga ese resorte para sacar los terneros, claro. Es muy importante. Bien, ya contigo seguimos en el panel del día de hoy. Nos vamos a ir a la primera pausa. Les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Si quieren ver los programas anteriores, lo pueden hacer también a través de la web tele12.com. La pausa y ya regresamos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Nutec, Trade and Import. Somos importadores de materias primas para nutrición animal. Distribuidor exclusivo para Uruguay de la marca Pride of the Farm de Estados Unidos. Alimentadores plásticos de excelente calidad. Excelente herramienta para ayudar a que tu programa de suplementación mineral sea más exitoso. Nutec, abriendo porteras al mundo. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar sobre qué señales arroja los últimos datos del stock vacuno en nuestro país. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206.
Presentado por Zambrano y compañía en esta zafra de toros junto con Zambrano, lleva tu producción al siguiente nivel. Zambrano con más de 60 remates con la mejor genética del país. Seguimos creciendo. Damos inicio a una nueva zafra de reproductores para seguir ofreciendo juntos el mejor servicio y llevar tu producción al siguiente nivel. Estamos preparados. Somos Zambrano. ¡Vendo! Los datos preliminares de la última declaración jurada de DICOSE mostraron que al 30 de junio hay 11,69 millones de vacunos, unos 150.000 más que el año anterior, lo que implica un incremento del stock de 1,5%. Se destaca que se registraron aumentos en todas las categorías, con la excepción de las vacas de cría que cayeron 2,4% y los novillos de 2 a 3 años que bajaron 0,7%, es decir, unas 5.000 cabezas menos. Las categorías que más aumentaron fueron los novillos de más de 3 años, que lo hicieron 13%, y las vacas de invernada, categoría que tuvo un incremento anual de 31%. El dato preocupante está asociado a las vacas de cría, ya que su caída sitúa a esta categoría en el nivel más bajo desde 2012. En esta declaración alcanzaron las 4,12 millones de cabezas, unas 100.000 menos que el año anterior. Esta información, sumado con el dato de preñez, genera preocupación hacia adelante. Con una tasa de destete de 65%, se estima que los terneros en la próxima aparición serían unos 2,68 millones, lo que implica una caída de 200.000 animales con respecto al año anterior. En cuanto a los ovinos, se destaca una baja de 4,6% en el stock, a partir de una disminución de 5,9% en las ovejas de cría. Bueno, muy bien, tenemos el tema en la mañana de domingo para conversar y vamos a arrancar por Esteban. ¿Qué lectura se hace, Esteban, de estos datos? Bien, lo primero interesante para destacar es que estamos en septiembre y ya tenemos datos del stock, cosa que es bien interesante. Preliminares, ¿verdad? Sí, son preliminares, pero bueno, sí. Eso marca justamente el potencial que tiene todo lo que es el tema de trazabilidad y todo lo que es el rastreo, digamos, de los animales a nivel de todo el país, que eso está bueno y es justamente interesante de que eso se muestre y que dé esos resultados en el corto plazo. Después lo otro, y cuando nos metemos internamente a lo que son los datos, si uno mira para atrás en los años anteriores, qué es lo que ha pasado, entre lo que se presenta como datos preliminares y los datos finales hay una diferencia en el torno del 3%. O sea que es esperable que ahí, en esos datos que haya una diferencia. Capaz que no sea tanto, pero podemos llegar. Y a mí lo primero que me llama la atención es que sea tan poca la diferencia con respecto al año pasado con la faena que se da. O sea, si uno analiza la faena, la exportación en pie, tendría que haber un poco más de animales en el stock. Hay una cantidad de terneros que es un poco inferior a lo que yo tenía pronosticado. Para eso tiene que haber una diferencia entre el porcentaje de preñez de INIA 33 y lo que realmente sale como terneros marcados del orden del 12%. Es un dato bastante elevado, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años, o sea, hubo ese dato en otras oportunidades, sobre todo en años de sequía como fue el año pasado. Pero en los últimos tiempos lo que había pasado es que ese dato se venía cortando, se venía achicando esa brecha. Yo lo había señalado en otras oportunidades acá, había llegado al entorno del 6% inclusive. Entonces ahora que haya saltado al 12% es un dato que, bueno, que hay que ver cómo sigue. Entonces yo creo que va a llegar a más, o sea, la cantidad de terneros al final capaz que no llega a los 3 millones, pero va a andar pegando en el palo, ahí va a andar medio cerca. Ahí es donde se da, sobre todo con los datos que yo tenía proyectado, donde se da la mayor diferencia, hay 100 y algo de mil de animales de diferencia con respecto a lo que yo tenía proyectado. Después en lo otro, en las vacas no me preocupa porque hay una cantidad de vacas de invernada que es un 31% más con respecto al año pasado. Son vacas que fallaron el año pasado y que están declaradas como de invernada. Son vacas que fallaron, generalmente son vacas más nuevas. No se volvieron a entorar porque las condiciones durante el invierno no se dieron, ¿tá?
No se invernaron porque las condiciones de pastura y de mercado tampoco se dieron. Entonces es muy probable que esas vacas vuelvan al stock. Entonces fueron declaradas como de invernada. Creo que gran parte de esas vacas van a volver al stock y ahí el stock de vacas de cría se mantiene. O sea, cuando uno cuenta las vacas totales, o sea, vacas de cría y vacas de invernada, la cuenta total, la diferencia no es tanto. Ahora, también, Esteban, capaz que hay algo que incidió en todo esto y fue el primer semestre del año pasado y parte del tercer trimestre, ¿verdad?, en los valores que los productores aprovecharon mucho a embarcar ganado que de repente no estaban en condiciones de embarcar, ¿verdad? Y eso puede haber de repente apretado un poquito el número en el ajuste de la vaca de cría, ¿no? Sí, pero eso es en el... Sí, pero en el primer semestre se reflejó en el ejercicio pasado, pero en el tercer trimestre todavía había quedado algún remanente de cargas atrasadas que podría estar dentro de las posibilidades, ¿no? Puede ser, pero yo reitero, me parece que la cantidad de vacas esas de invernada que hay hoy son esas vacas falladas que hay. Perfecto. Que me parece que van a volver al rodeo. Coincido contigo y puse una piedrita a la otra porque también se embarcó de más ganado el año pasado, ¿no? Claro, pero cuando nosotros miramos lo que es la faena de vacas no ha aumentado y sobre todo hay una faena que de vacas viene siendo menor, inclusive ahora estaba mirando, ahora puntualmente hay una faena un poco mayor de vacas, que quizás sea porque como el novillo está muy retrasado y cuando uno tiene una vaca preparada no le caben más kilos, ya está, se vende. Y un novillo no, puede esperarlo a que ese novillo mejore un poco más el precio y meterle más kilos inclusive. Alfredo, ¿cómo ves? ¿Qué lectura haces de estos datos? De hecho, las conversaciones que yo estoy teniendo a nivel de empresas, a nivel predial, van muy en línea con lo que vienen hablando, sobre todo lo que decía Esteban, en esa vaca de invernada que quedó en los sistemas, un tipo de perfil de ciclo completo o de cría-recría, en donde la discusión en este momento con la relación de precio flaco-gordo, hablando de la vaca, está en volverla a ese rodeo de cría o ver qué se hace con ella, estando la posibilidad de engordarla o no, vendiendo la flaca a este precio. Es como que parte de la discusión está centrada en ese punto, o sea, ese volumen de vacas en la suma de una categoría, siendo las falladas y las preñadas, está ahí concentrado, y después la otra se va un poco más a la parte de los terneros, enteros o capar, lo que hacemos con este escenario de precios. Claro, sí. Andrés. No, me quedaba preguntarle a Esteban por algunos, sobre todo proyecciones, ¿no? Porque obviamente Esteban está asumiendo que va a haber un poco más de stock de vacas de cría, de las que estaba reportando ahora el SNIC en estos datos preliminares, pero con un destete del 61-62%, la próxima generación de terneros, según estos datos, andaría más cerca de los 2,5 millones. Sería el menor desde el 2010 y unos 400.000 menos que el promedio de los últimos 4 años. Eso con la foto que estaba mostrando ahí, el dato del SNIC. Porque o sea, estos 400.000 es una cifra que llama la atención. Digo, y estos son los terneros que van a faltar en el 2025-2026. Van a ser unas 60-65.000 toneladas de carne, 250 millones de dólares, ¿no? Es un dinero que hay que ver, ojo, después, esas son proyecciones, después hay que ver qué pasa en la realidad, como dice, las decisiones que toma el productor, si en todas esas vacas ahora que tienen incentivo quizás para no engordarla, porque el precio de la materia prima hoy es bastante bajo, pero creo que hay datos de los efectos de la sequía, creo que los vamos a seguir pagando todavía por 2 o 3 años más. Sí, los efectos de la sequía se pagan varios años, eso es cierto, y uno de los énfasis que yo por lo menos hago en general a los productores es tratar de decir, bueno, que el efecto pegue en ese momento y no pasen 2 o 3 años y digo, esta es cuestión de la sequía. Entonces, bueno, no es fácil, pero hay que tratar justamente de que sea así. Otro factor que justamente y Alfredo lo menciona porque está justamente ahí más con los productores, es decir, hoy la relación de precios de un ternero te lleva inclusive a que retengas esa vaca y la entores. Entonces, por eso, ese es otro de los factores que me lleva a concluir que muchas de las vacas esas declaradas como de invernada van a volver al rodeo. Después, mirando más para adelante, la proyección es 2,5 millones de terneros que van a nacer ahora, que están naciendo ahora. O sea, que se van a declarar en el próximo Entore, en el próximo DICOSE del año que viene, la declaración jurada del 2024.
Lo que pasa es que con una faena como la que se está dando hoy y lo que tú mencionaste que es bien proyectado para adelante, a mí no me preocupa en lo más mínimo, porque si yo traslado esa faena para el ejercicio 23-24, con ese ingreso de ternero me da que el stock se mantiene. ¿Tá? Entonces, a mí no me preocupa en lo más mínimo. El tema que tendríamos que apostar a faenar un poco más, ¿no? Ese es el gran punto de la cosa. A mí lo que me preocupa dentro de todo esto no es y si baja el stock, si baja a 400, 500 mil reses, a mí no me preocupa eso. La cuestión es, en esto, hace tiempo que lo vengo diciendo, es la máquina tiene que circular. Si la cosa circula, y la prueba está cuando se faenaron 2.700.000 reses, que fue en el ejercicio 21 y 22, la exportación en pie no contaba. Entonces la famosa discusión esa de la exportación en pie sí o no, se había ido. Entonces, claro, ahora tú mencionás 200.000 reses que puede haber de exportación en pie para el año que viene. Si la faena sigue trancada, obviamente empezamos a mirar para todos lados, porque la máquina de la cría está preparada para generar 2.900.000 y 3 millones de terneros. Y los productores, y lo puede decir con más fuerza capaz Alfredo, están reaccionando cada vez más para la cría. ¿Tá? Entonces, yo creo que todo eso se viene dando y estamos para producir esa cantidad de terneros. Bueno, la extracción tiene que aumentar y ponerse a los niveles de eso, porque si no vamos a seguir acumulando animales no sé en dónde. Alfredo, ¿y qué sos asesor de productores? ¿Cuál es el consejo, por lo menos a los que están en tu zona, a los que están contigo, digamos? Hoy el panorama cambió, la pastura en muchos casos nos está pasando por encima. ¿Cuál es el panorama? A ver, ¿cuál es la recomendación, digamos? Varias cosas, porque como siempre no hay receta, ¿verdad? Es más bien un traje a medida según el sistema. Y aparte, este fue un año bastante particular a la hora de leer esos cierres de carpeta con realidades muy diversas. Pero antes de entrar en eso, lo que me parecía importante es, mirando el stock nacional, creo que hay ciertos indicadores de buena salud de ese stock, en el sentido de el componente criador que tiene, la edad, la dentición de las distintas categorías, lo que está demostrando un cierto nivel de eficiencia. Y que si a su vez tuviésemos que proyectarlo un poco hacia adelante, hoy como que nos vamos parando en un escenario en el cual estamos teniendo una aparición de vacas que se preñaron temprano, lo que no se preñó temprano directamente no se preñó, y están entrando un componente de vacas que de repente son parte de esa vaca de invernada, que como decía Esteban, son vacas jóvenes. Entonces nos proyectamos a un escenario para preñar dentores este año relativamente bueno. Se concretaron las lluvias, por lo cual eso da cierta tranquilidad de pasto para adelante y nos posiciona en una proyección que de repente siempre puede haber algún traspié más allá, más acá, pero como que seguiría todo relativamente estable. Que sea un año niño, Alfredo, ¿puede estirar un poquito más, llevar a tomar un poquito más de riesgo? Sé que hay una recomendación a entorar lo más temprano posible, pero que tengamos un pronóstico de año niño pueda llevar a estirar un poquitito más esta próxima zafra de Dentore. Sinceramente yo esperaría lo opuesto, que no se estire en el tiempo, sino que se concentre, justamente tratando de preñar lo antes posible y seguir concretando la ventaja de este escenario que tenemos hoy en día de apariciones tempranas principalmente y ganado soltero que llegaría en ciertas condiciones buenas para preñarse, tanto la vaca fallada, la vaca soltera que venía, como una categoría de vaquillona que de repente puede venir un poco más sentida, algún punto abajo en condición corporal o peso objetivo de Dentore, pero con posibilidad de acomodarla con poco en este escenario llovedor que se está dando. Entonces yo esperaría más bien una concentración que se estiren esos periodos de Dentore. ¿Bajo? No, yo quería volver un poquito a lo que decía Esteban, que comparto plenamente que hoy el productor se está tirando más a la cría que otra cosa, y parte todo por un razonamiento económico, ¿no? Hoy el ternero está defendiendo mucho más que un novillo gordo o una vaca en el promedio de engorde, ¿no? Creo que el productor que tiene la posibilidad de tener vacas y de poder entorar, hoy apuesta a eso como negocio ganadero, ¿no? Sí, el negocio de la cría, lo que pasa que como... Que siempre fue el renegado, ¿no? De la cadena, siempre el criador fue el que cobró menos. En estos momentos, ya hace unos años, que respiró, sacó la cabeza. Sí, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, el negocio de la cría
adquirió en los últimos años y desde el 2011 hasta ahora, cuando uno mira el precio del ternero, la variabilidad del precio del ternero, que es un factor muy importante a la hora de hacer negocios. Vos en un negocio muy variable no vas a invertir porque vos no sabés cuánto va a valer tu producto. Bueno, el ternero antes del 2000 al 2011, la variabilidad era el 30 y algo %. Ya era una variabilidad. Antes era el 50 y pico %. Desde el 2011 hasta ahora la variabilidad es del 10%. O sea, estás en un negocio más estable, tenés un poco más de certeza de cuánto va a valer ese ternero que vos estás produciendo. Entonces, que ahí entran varios factores, entre ellos la exportación en pie, que agarra y, o sea, cuando empieza a bajar, le pone el piso y se acabó. Chau. Eso ahí está clarísimo. Entonces, eso es lo que ha motivado justamente que la gente se empiece a volcar más hacia la cría. Después, lo otro fundamental es el engorde a corral, que anda titubeando, pero por lo menos saca una categoría del campo. Y hoy se está viendo inclusive en sistemas criadores puros que tener algo de recría dentro del campo te da esa flexibilidad frente a situaciones complicadas como puede ser una sequía. ¿Coincidís, Alfredo, con eso? Sí, 100%. Relación flaco-gordo históricamente favorable para el criador, para el ternero, que está haciendo ese desplazamiento. Ahora, de todas maneras, en los ciclos completos, donde el área intensiva a nivel de pasturas y verdeos está siendo recría invernado, o sea, está llevando a los sistemas a que permanezcan con cierto componente abierto, o sea, compras, y la cría en esos casos restringida estrictamente a las áreas de campo natural o algún mejoramiento de menor potencial. Pero en los predios estrictamente criadores y criadores recriadores, es un momento históricamente favorable expresado en esa relación flaco-gordo. Claro. O sea, el péndulo está para la cría. Sí, sí. Vasco, ¿quería decir algo más? No, y de vuelta, la exportación de ganado en pie ha sido lo que nos salvó, y en cierto sentido también hay que ver cómo se comporta Turquía, porque anunció la habilitación de 495.000 reses para terneros para este próximo ejercicio, donde Uruguay pueda meter un 50% de eso, tenemos un piso asegurado. Es el piso, o sea, es el precio piso que hay ahí. El precio piso. Lo conversábamos recién ahí, de decir, bueno, es realmente una caja de Pandora, porque nunca sabés las relaciones de precio como son por diferencias de cambio o ese tipo, así como podés, pasa lo mismo con las exportaciones de carne a Argentina, que también ni ellos se suponen que hubiesen llegado hoy a 900.000 toneladas, cuando en realidad tienen restricción de exportaciones, ¿no? Entonces, son dos cosas en las cuales abren ciertos signos de interrogación, porque evidentemente no se sabe qué puede llegar a pasar. Se aproxima el evento del agro del año, ADP Son 2023, conectando propósitos. En esta 9ª edición, el objetivo es conectar con el corazón que está detrás de cada cosa que hacemos. El evento tendrá lugar el 12 de octubre a las 8 horas en la planta de ADP en Ruta 21 en la ciudad de Dolores. Speakers nacionales e internacionales, toda la actualidad del agro, nuevas tecnologías y grandes momentos para compartir. ¿Nos acompañás? Les decimos también que si precisás catálogo para tu remate, Imprenta PAM imprime tu catálogo en 24 horas. Cartelería, folletería, libros, stands y más. Por informes al 098-555-470. Y antes de la pausa les decimos también que no se olvide, viernes 29 se venden los Red Angus de La Empastada, toros 100% a pasto. Detalles en www.laempastada.com. Pausa y ya volvemos. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural.
Toros para vaquillonas, Red Angus de la Empastada, 100% pasto. Viernes 29 de septiembre, ruta 19, kilómetro 35, Durazno. Remate, 15 horas. 60 toros Red Angus S.A. inmunizados. 180 días libres o 12 cuotas. Flete gratis. Administra Scotiabank. Martillero Víctor Velasco. Por informes en el 099-362-051 o en www.laempastada.com. Nutec Trade and Import. Somos importadores de materias primas para nutrición animal. Distribuidor exclusivo para Uruguay de la marca Pride of the Farm de Estados Unidos. Alimentadores plásticos de excelente calidad. Excelente herramienta para ayudar a que tu programa de suplementación mineral sea más exitoso. Nutec. Abriendo porteras al mundo. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. A donde vayas, cáete con un Rosés. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Seguimos creciendo. Damos inicio a una nueva zafra de reproductores para seguir ofreciendo juntos el mejor servicio y llevar tu producción al siguiente nivel. Estamos preparados. Somos Zambrano. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando y analizando qué dejó los datos que se publicaron del stock vacuno en nuestro país. Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, seguimos. Paco. Un tema que quería poner arriba de la mesa y es el de las vaquillonas, ¿no? De 1 a 2, 1.200.000 y algo de mil, no bajó, creció. Yo pensé que podía haber bajado. Tuvimos una buena faena de vaquillonas. El abasto hoy se está nutriendo muchísimo de vaquillonas. Y es una categoría que tiene la posibilidad también de doble salida, ¿no? Sí, totalmente. La parte de ese doble juego del corral y de la faena le da un lugar en los sistemas bastante flexible y sobre todo en este escenario en lo cual ajustar carga fue algo de principal importancia. ¿Tú qué opinión tenés? Sí, la faena de vaquillonas viene aumentando
constantemente a lo largo de todos los años, ¿no? Ahí hay varios factores. De hecho, cuando uno mira, lo que pasa es que es como tener en un establecimiento dos categorías, porque tiene la de 1 a 2 y tiene la mitad de las de 2 a 3, o más de 2. Entonces, como que tenés el colchón asegurado para la cantidad de vaquillonas que vos pretendés ingresar al rodeo. Y de hecho, aunque aumenta la faena, vos mirás si es muy bajo, lo que puede llegar a disminuir la cantidad de vaquillonas de más de 2 años. Y de vuelta, ingresos muy importantes de terneros, o sea, si estamos hablando que ingresan 2.900.000 terneros, y bueno, la generación de vaquillonas son del entorno de 1.300.000. Entonces, eso da suficiente como para decir, bueno, faeno una determinada cantidad e ingreso otra determinada cantidad. Ese es el potencial que inclusive tiene y el salto que todavía tiene para dar la ganadería en caso de justamente de que la faena empiece a aumentar y se posicione en los niveles que yo mencionaba hoy de 2.700.000. Y en el caso de la vaquillona, adelantada, buena, con buen quilaje, ¿se está bajando la edad de servicio? La edad de servicio en el ejercicio pasado a mí me daba un poquito más mayor cantidad de vaquillonas que se ingresaba, pero era 3 puntos más. O sea, yo lo que hago, o sea, cuando hago las proyecciones del stock, no solamente me sirven para mirar los datos, sino que lo que miro es cómo se mueven los diferentes indicadores, ¿tá? Y para eso, justamente después cuando vienen los datos reales, tengo que mirar a ver cómo modifico los indicadores para que esos datos se reflejen. Y me daba justamente que el ingreso de vaquillonas con 2 años, el año pasado, tenía que ser un poquito mayor. Ahora hay que ver cómo repercute, de acuerdo justamente lo que comentaba recién Alfredo, las vaquillonas este año llegan con un poquito menos, hay que ver cómo juega todo eso. Lo que pasa que hay algún dato, me parece que una cosa es lo que nosotros queremos como técnicos y deseamos, que es lo bueno, que es preñar temprano. Y eso no está en discusión. O sea, eso es una cosa que yo lo veo. Lo que pasa es que después hay decisiones económicas que toma el productor y decir, bueno, yo no llegué con esa vaquillona al momento de empezar el entore, pero llegué con el grueso, tengo esto que me sobra. Y claro, una lo que yo les quería preguntar y lo que le iba a preguntar a los dos recién es, venimos de un ejercicio muy malo de carpetas. Claro. Bueno, ¿cómo puede este ejercicio malo, obviamente de alguna manera hay que levantarlo, a este que estamos corriendo, cómo puede jugar en los movimientos que hay dentro de un establecimiento en cada categoría, ¿no? Sí, ojo, y ahí capaz Alfredo puede dar otros datos también, y es, los resultados más magros son en aquellas empresas más intensivas, por lo menos los que yo estoy analizando. Los que son más extensivos son los que menos sufrieron. Obviamente el que menos, el que tuvo un impacto muy grande de la sequía, a ese sí, o sea, no hay como levantar eso, ¿no? Pero de todas formas, lo que yo veo es, reitero, tú tenés una cantidad de vaquillonas que no llegaron, y no llegaron al momento de empezar el entore, que una de esas ponele que sea el 1 de noviembre, pero llegaron en diciembre. Y vos decís, ¿y qué haces? ¿Qué hago? Claro. ¿Le destino pasturas para engordarla? ¿Le destino un toro para preñarla y venderla preñada después? El mercado lo compra. Y eso es, cuando nosotros miramos a lo largo del año, salvo cuando vos te metés en mayo, en junio, ahí claro, la gente no quiere comprar ese tipo de categoría porque es aumentar la carga. Pero sí, en general, es una opción como para decir, yo la entoro un poco más tarde, le meto la mano lo antes posible, la saqué como preñada y me liberé el campo durante el invierno, que es lo que quiero. Alfredo. Es un tema que capaz queda para hablar un programa entero. No, pero aparte depende del campo que tenga, ¿no? Claro. Sí, algo interesante es, en línea con lo que decía Esteban, la relación insumo-producto en ese escenario extensivo-intensivo va en línea con precios más magros, precios inferiores, costos relativamente estables o rígidos, que hace que los más intensivos, con una relación insumo-producto más alta, estén teniendo unos resultados capaz que en su serie de tiempo por debajo de los promedios. Pero después, con respecto al entore de las vaquillonas, yo estoy encontrando que es un factor muy interesante a nivel de las empresas, cómo se están dando distintas tendencias. Creo que a nivel país, sólido parado en el entore de 2 años,
pero después a nivel de las empresas el entore de los 15 meses, en aquellos más intensivos que están con la capacidad de seguir esa categoría que es muy importante, no es tanto preñarla sino seguirla el después, y también en los casos en que lo logran y la siguen, muchas veces se da que son vaquillonas que vienen de una cruza terminal, que después de sacar ese primer ternero pasan directamente a una invernada y a su vez ese ternero que sale va también a una invernada con razas más carniceras, potentes. Es toda una ingeniería para manejar adentro de un predio, de un sistema, pero es algo que está muy interesante y se está dando en algunas realidades puntuales. Y después a nivel macro, lo que es ese concepto general de cómo paramos el equipo en términos futbolísticos en este escenario complicado, porque proyectamos hace unos meses y ya los precios que nos planteamos del momento ya son otros. Y la verdad que es un escenario bastante complejo. Hay que asimilarlo y reaccionar lo más rápido posible. Dato de la realidad, se concretaron las lluvias, primavera lluviosa, a concentrarse a producir pasto, concentrarse a cosechar lo más eficientemente posible ese pasto y traducirlo a kilos. Nos vamos a defender los sistemas produciendo kilos. Después el precio que venga, dato de la realidad, somos tomadores, no vamos a poder hacer nada, el escenario ya está bastante pálido. Así que como que la estrategia es ordenar las categorías y el equipo para línea de 4 y defenderlo de esa manera. El estado corporal, Alfredo, de las vacas de cría en general, como Esteban también, que están ahí en la vuelta, ¿cómo es hoy en general? Digo, para arrancar ahora la etapa de entore. O sea, hay zonas y zonas, me imagino, ¿no? Pero el campo natural todavía le falta para, ¿no? Estamos hablando de las pasturas que obviamente que vinieron ahora, pero con estas lluvias y bueno, algo que se está aplicando de fertilizante en algunos casos para todos los verdeos, pero la pastura natural todavía no han explotado, como lo mencionamos el programa pasado, ¿no? Es un punto sensible que genera mucha ansiedad esperar a que ese campo natural se reactive. Un ganado de cría que viene un punto abajo en términos generales en condición corporal con respecto a años promedio, lo cual es un factor complejo porque los rodeos están pariendo relativamente justitos de condición corporal y se apuesta que de acá para adelante con toda la batería, la cajita de herramientas de tecnologías de manejo que tiene la cría, poder ir acomodando ese panorama acompañado de un campo natural y alguna pastura, algún verdeo que se tenga que echarle mano para sacar un buen resultado y llegar al entore con las vacas mejoradas. ¿La suplementación es una alternativa que por tema de costos hoy no está en el menú de la mayoría de los productores o solo de los más intensivos? Yo te diría que no está dentro de la batería de opciones por un tema de relación de precios hoy en día. Básicamente queda fuera de la copa. Sí, lo que pasa es que los productores ya vienen cascoteados de gastar y entonces esa opción me parece que... Es una apuesta, ¿no? Si no sabes, sí. O sea, un dato interesante de esto es que nosotros cuando mirábamos el inicio del invierno temblábamos un poco porque ya las vacas estaban en una condición que vos decís, bueno, tenemos el invierno por delante y si las cosas vienen duras, vamos a llegar bastante mal al próximo entore, el próximo parte del entore. Eso fue una buena noticia. Con todo, sí, la situación no fue tan grave como para decir, bueno, se nos cae toda la estantería. Entonces, es como decía Alfredo, o sea, están ahí, hay situaciones mejores, otras peores, pero todavía le falta un enfoque y tiene que, o sea, le falta un poco más de puntos, el campo tiene que empezar a responder. Estos fríos se están retrasando un poco, que bueno, esperemos que empiece a haber un poco más de temperatura. En general agua hay, en general hay unas zonas puntuales donde puede haber algún problema, pero estamos esperando justamente eso. Y yo creo que las decisiones, me parece, porque además decisiones hoy a nivel del rodeo, y están restringidas sobre todo mucho gasto, y eso el productor no está con intenciones de hacerla, más bien va a esperar al momento de cuando los terneros tienen 2 meses, donde uno puede empezar a tomar decisiones y va a esperar a eso, a ver cuál es la mejor medida para tomar para poder preñar las vacas. Hace muchos programas, seguramente el año pasado, aquí se hablaba y había un panelista y un invitado que discutían de si la intensificación que se estaba dando en la ganadería uruguaya, que venía creciendo y creciendo y creciendo, el panelista decía que era por el precio. Si el precio se terminaba, la intensificación se terminaba. Y uno de los invitados que estaba acá decía, no, esto ya es estructural, si el precio baja,
va a seguir intensificándose. Ahora, con lo que decía Esteban, los que menos intensificaron, por ahora es los que menos sufrieron. Eso es histórico. Esa situación es lo que... Entonces era un tema de precio. Cuando vos tenés una relación de precios alta, una relación insumo-producto alta, está jugado a que los precios sean altos para poder enfrentar esa situación. Si te bajan los precios, obviamente, y tenés un sistema invernador hoy donde está vendiendo $1 más abajo del año pasado. Y además ahora, inclusive, muchos sistemas, se creía que iba a haber una posafra. Eso no lo existió. Y hay gente que se posicionó a principio de año comprando los ganados, esperando que pudiera llegar a subir, porque decíamos todos, va a llover y va a subir un poco el precio. No se dio eso. Entonces ya todavía traemos esos coletazos que también están influyendo a las empresas. Y entonces, intensificar si el momento lo permite. Bueno, creo que está muy bueno el comentario, porque habría que discutir también qué es realmente intensificar, porque capaz que en esa bolsa como que se engloban muchos conceptos. Sí, obvio. Sí. Y dentro de eso, por ejemplo, yendo a un sistema que intensifica, o sea, entra en ciertos niveles de gastos, por ejemplo, mejorando la base forrajera, aumentando el componente de verdeos, y eso le lleva a producir más kilos, mejorando su producto bruto, generalmente es un tipo de camino de intensificación que termina impactando positivamente en el resultado de la empresa. Admite mucho más análisis, hay que hacerlo profundamente y caso a caso. Pero si nos vamos a una intensificación que involucra una suplementación... Claro, más violenta, digamos. Otro tipo de identificación, o sea que entras cada vez en un partido más fino, ahí sí está jugando con un nivel de riesgo mayor. Pero por eso hay que diferenciar qué tipo de intensificación, porque un criador-recreador que para captar de repente el precio de los terneros enteros tiene un área un área de verdeos que antes no tenía, le va a generar un impacto positivo y le va a estar apalancando el resultado. Sí, para completar. Tiene un costo económico asociado, por supuesto, pero se paga, se recontrapaga kilo. Sí. No, la última, vamos a la pausa. Yendo a la otra punta tenemos el caso extremo donde sí se han pegado un golpe grande, que es en los corrales, en la última etapa de la fase, ¿no?, de terminación. Ya hay varios productores que se vienen pegando un golpazo, 2 o 3 ciclos de encierro, porque sobre todo los que encerraron con un precio spot, después se encerraron sin precio, que hubo muchos productores que lo hicieron, y bueno, después encontraron una caída abrupta de precio en pleno invierno que no estaba prevista, ya venían del trimestre anterior también con un golpe, y bueno, esos productores hoy que tienen corrales dicen, si no tenemos señales de precio o algo, no encerramos, porque hoy la relación hace inviable encerrar. O sea, totalmente. A ver, cuando vos te metés en un negocio de corral que tiene unos indicadores de eficiencia biológico conocidos, pero no le metés un precio asociado, estás en un negocio que tiene un componente especulativo grande. Si vos lo atás con un precio, ahí estás trabajando en otro escenario. Entonces, totalmente de acuerdo Es muy contigo. difícil llegar a ese precio, por eso se hace, ¿no? Y hay productores que lo tienen como estratégicamente, ¿no? Terminan el ciclo con el corral, pero bueno, a veces el número es rojo, y ya se viene rojo hace varios trimestres. Claro, y mirando lo que es la variación de precio entre ejercicios y dentro de los ejercicios, es un riesgo interesante trabajar sin precio a ese nivel de intensificación. Ese es el ejemplo más claro, una cosa ahí, justamente de sistemas con relaciones de precio de insumo-producto muy elevadas. Entonces, cuando le cae el precio, quedan bajo agua. Entonces, por eso la intensificación, como decía él, hay que verla por dónde está, y por eso nosotros estamos embarcados en ese proyecto de grupos para discutir las intensificaciones. Optimizar los tiempos de tu aeronave, optimizar los tiempos de tu negocio, volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información reservada escaneando el siguiente código QR. El pasado martes se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores el lanzamiento y la presentación de Agro en Punta, Expo y Business. El evento contó con la presencia de la Presidenta de la República en ejercicio, Beatriz Argimón, el Ministro de Ganadería, Fernando Matos,
y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, entre otras autoridades y también empresarios del sector. La presentación estuvo integrada por el ministro de Ganadería, Fernando Matos, el director de Uruguay 21, Sebastián Rizzo, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Uruguay, Luis Ross, y los directores de Agro en Punta, Alejandra Pérez Trapani y Marcelo Baciala. Pausa la última y ya volvemos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! A donde vayas, caete con un Rosés. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Nutec, Trade and Import. Somos importadores de materias primas para nutrición animal. Distribuidor exclusivo para Uruguay de la marca Pride of the Farm de Estados Unidos. Alimentadores plásticos de excelente calidad. Excelente herramienta para ayudar a que tu programa de suplementación mineral sea más exitoso. Nutec, abriendo porteras al mundo. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470.
En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un matiz, llegue acá por Indarte y Compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Rápidamente entramos al último bloque de Gente de Campo. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. Bueno, muy bien. Vasco, entramos al último bloque. Hablábamos ahora en el corte. La categoría de novillo de más de 3 años, que se viene reduciendo cada vez más. Esto habla a las buenas de que estamos adelantándonos en las categorías, venimos trabajando bien y se viene faenando todo, ¿no, Esteban? Sí, la faena de novillos se viene rejuveneciendo así violentamente en este último, en este último periodo, inclusive a pesar de que las pasturas no jugaron un rol muy importante, igual la faena de animales jóvenes es importante. Eso obedece justamente a que los corrales están siendo un factor, jugando un factor importante. De todas maneras, cuando miramos la cantidad de novillos de más de 3 años, viene en estos últimos 3, 4 años viene más o menos parejo, ¿no? 350.000 reses, es más o menos eso lo que está viendo. Y creo que va a seguir un poco enrabándolo con lo que estábamos hablando hoy del tema de la intensificación o la intensificación. En la medida que hay algunos sistemas que justamente mantienen eso como una forma de mantener costos bajos y producir ese tipo de novillo. Obviamente que en la medida que eso se vaya apurando y que los corrales empiecen a jugar un rol más importante, ahí es donde se empieza a mover un poco más la cadena en general. Andrés. Sí, no había quedado hoy que lo comentaste al pasar ahí al final del otro bloque, Esteban, el tema del trabajo de extensión que está haciendo el plano pecuario con esos casi 400 productores, un poco en grandes titulares, ¿por dónde pasa un poco la estrategia? Y supongo que todas estas discusiones y estas preguntas que hacíamos acá deben estar en cada grupo que se reúne periódicamente. Es que esa es la intención justamente, y es un programa que está desarrollando la institución, que cuando lo vemos a lo largo del tiempo, la institución ha tenido varias estrategias, como quien dice, de actuación. Al principio fueron jornadas masivas de difusión de técnicas a nivel de todo el país. Después, no quiere decir que las abandonamos, seguimos con ese tipo de estrategias. También hay algunas puntuales que después pasamos, como en otro proyecto que estuvimos haciendo anteriormente, que era el Fondo de Transferencia de Tecnologías. Ahí seleccionábamos productores que hicieran cosas bien en una determinada temática que nosotros habíamos seleccionado, y íbamos a ver qué era lo que hacía y difundíamos. O sea, la intención ahí era ver cómo los productores adaptaban y adoptaban las tecnologías a su realidad. Y hoy estamos viendo que justamente la idea es tratar de aterrizar un poco más las tecnologías, ayudar a aquellos productores a que no dieron el paso, generando bajo la estrategia de los grupos como forma de facilitar el intercambio entre productores y que se dé eso que estábamos piloteando ahí entre nosotros, ese intercambio se dé entre los productores. Bien, estamos llegando al final. Vasco, un datito, una parroquial tuya, pero un dato preocupante es que los ovinos quebraron los 6 millones. Quebraron, los equinos estamos también. Estamos hablando de vacuno, pero... Ovino, vacuno y suino fueron 3 categorías que bajaron y bajaron considerablemente. No, vas a entregar cuchillos de Lorenzi. Quería felicitarlos y agradecerles por la atención que tuvieron para con nosotros, a Gabriel y a Paola, que en la Expo Prado, con el stand que tuvieron, rompieron todo. La verdad, tremendo. Todo el mundo iba a pedir los cuchillos de Gente de Campo. La verdad. No es tan sencillo. No, le dijimos, tienen que ir, le decía, tienen que ir a Gente de Campo. Está bien, muchísimas gracias a la gente de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está allí por Avenida Garzón 630, que nos han acompañado hace muchísimo tiempo, realmente. También cada uno de los invitados se lleva sidra artesanal Matriarca 100% uruguaya, y vamos a entregarle justamente... Alfredo, gracias por venir. Hacemos entrega de uno de los cuchillos. Muchas gracias. De los cuchillos Esteban, más apreciados. Muchísimas gracias por venir. Uno de los cuchillos también.
Ese no fue el regalo de la vez pasada que viniste, ¿no? No, era otro. Voy juntando. Muy bien, gracias a los 4 por venir. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, desde las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.